Casino Cirsa Valencia tiene el mejor plan para celebrar San Valentín. Un menú maridado por Chozas Carrascal en el que el producto de proximidad será el protagonista en el plato y en la copa. Gastronomía y vino, el matrimonio perfecto para disfrutar del día más romántico del año. Casino Sorbos en realidad es una iniciativa que surgió a resultas de una colaboración que durante años hemos tenido con Cinco Barricas, en los que Cinco Barricas eligió el casino para presentar su anuario, y este año varias bodegas nos comunicaron que parecía como que la presentación del anuario de Cinco Barricas en el casino era el origen de la campaña de Navidad para los bodegueros, ¿no? Y eso nos llevó a pensar que la gente ya empezaba a asociarnos con las bodegas y a nosotros el aportarle valor a las bodegas nos gustaba mucho. El inicio de esta relación digamos que ha liderado en la planificación Cinco Barricas, pues va a consistir en una presentación de producto de Chozas Carrascal, que es una bodega que tiene muchísimo nombre, pero no deja de ser una bodega con carácter totalmente artesanal y familiar, ¿no? Dado que de los 200.000 visitantes que tiene el casino, un 56% es cliente internacional. El poder acercar las producciones más artesanales de bodegas no tan grandes al centro de la demanda es lo que creemos que aporta mucho valor de toda esta acción, ¿no? ¿Cuál es el primer capítulo? Bueno, pues a Chozas Carrascal le brindamos la posibilidad de exponer su producto en el escaparate que tiene, digamos, presentación de toda la gama de productos de la bodega, y en paralelo diseñar un menú maridado que va a ser el que vamos a presentar con la excusa de San Valentín. Cada plato se ha diseñado pensando un poco en el maridaje que se le va a presentar, que son 4 referencias, todas ellas de la bodega, y que, como no puede ser de otra manera, finalizan con un moscatel para los postres y que es un poco la parte que endulza todo el menú. Sí, la realidad es que el casino nunca ha pretendido ser un lugar de alta gastronomía tal cual es entendida ahora, sino de una gastronomía honesta, que de hecho fue un poco el claim que hemos estado utilizando hasta justo antes de la pandemia, donde el producto de proximidad se vea. Al final, todo esto, si viene reforzado por la presencia de un maridaje también que fomenta todo lo autóctono, pues yo creo que da bastante coherencia al mensaje. Chozas Carrascal es una bodega familiar. Chozas es el apodo de mi bisabuelo y Carrascal es el paraje donde está situada la bodega. Mis padres empezaron el proyecto como un sueño en 1990 y en el 2003 fue la primera vinificación. De hecho, este año, 2023, hacemos 20 años que fue nuestra primera vinificación. Estamos muy contentos porque al final también ha habido como un relevo generacional. Mis padres han sabido trasladar esa pasión a nosotros, tanto a mi hermano como a mí. Yo me encargo un poquito más de la parte comercial, del marketing, y mi hermano es el ingeniero agrónomo y enólogo de la bodega. Y la verdad es que nuestra esencia es sacar la máxima expresión del campo a una botella. Mira, nosotros no compramos uva, no compramos vino, todo se elabora en casa. Actualmente tenemos 80 hectáreas de viñedo, 20 hectáreas de olivar, porque también elaboramos aceite de oliva virgen extra, todo trabajando en agricultura ecológica, porque al estar en San Antonio, en Requena, a 750 metros de altitud sobre el nivel del mar, la verdad es que nos da unas condiciones climáticas óptimas para elaborar vino de calidad. También una de las cosas que también nos identifican es que tenemos 3 denominaciones de origen en casa. Tenemos denominación de origen vino de pago, tenemos nuestra propia denominación de origen, también tenemos Utiel Requena, para los vinos de segunda generación, los ANMAs, que se llaman ANMA porque es el final de mi hermano Julián y el principio de mío, que es María José, y un poco jugando con el nombre de alma, ¿no? Porque al final somos el alma de la casa, tanto mi hermano como yo. Y finalmente también tenemos denominación de origen cava, porque en Requena se puede elaborar cava. Es la única denominación de origen multirregional de toda España y elaboramos 3 cavas. Tenemos el cava joven, el cava reserva y el gran reserva. Y este año, como novedad, hemos sacado este cava gran reserva, que se llama cava eterno,
Es un cava 2016, tiene 60 meses en rima, es un chardonnay 100% y la verdad es que estamos contentísimos de seguir un poco la estela de mis padres, que al final son nuestros motores, es un poquito nuestras estrellitas y nosotros estamos siguiendo un poco sus pasos. La oferta Sónica, la verdad es que es una oferta múltiple, ¿vale? Es variada y múltiple, sobre todo por definirla es mediterránea y tradicional. Es una oferta con producto fresco, con producto de proximidad, ¿vale? Pero múltiple en el sentido porque, bueno, somos un gran centro de ocio que tenemos y tenemos variedad de clientela, ¿vale? Una clientela que viene al casino a jugar, obviamente, y que, bueno, pues demanda un tipo de gastronomía o de platos más tradicionales, pero a la vez también hacemos un montón de eventos a nivel de empresas, a nivel de particulares, que demandan otro tipo de gastronomía y otro tipo de productos, ¿vale? Sí que cada vez, como cada departamento del casino, pues cada día estamos más comprometidos con la sostenibilidad, con el producto de cercanía, producto de temporada, los unimos con vinos en este caso, y vinos o bodegas también locales. Para nosotros los vinos valencianos pues tienen una cabida importante en nuestra oferta. Bueno, para San Valentín os voy a explicar un poquito el menú que vamos a preparar. En un principio voy a empezar por lo que más tiempo lleva, que es la presa ibérica, ¿vale? Es una presa ibérica, es una presa que compramos fresca, la cocinamos al horno rational durante 10 horas a 75 grados, ¿vale? Y luego ya la porcionamos, la marcamos y la vamos a servir con una salsa de trufa negra de invierno y acompañada con un wok de verduras de temporada. Vamos a preparar una crema fina de pollo de corral con almendra marcona, almendra de aquí también, y luego un tomate deshidratado de guarnición. También llevará de guarnición el propio picadillo del pollo. Lo preparamos con todas las verduras pues, de aquí, de la huerta, pues el puerro, la cebolla, el tomate. Y luego vamos a preparar un calabacín, que son estos calabacines que se llaman bola, ¿vale? Que se vacían, se cuecen, y entonces lo vamos a rellenar con salsa de chipirones de aquí de la playa y gambones, y luego irá gratinado con un poquito de queso parmesano. De postre vamos a preparar un lingote de chocolate, que es todo chocolate, que es una base de brownie acompañada de una ganache de chocolate y decorada con unos pétalos de chocolate y una ganache también, pero montada con nata, acompañada de una salsita de naranja y miel, también de aquí de la tierra. Y nada, yo espero que os guste.
muchas gracias por venir, por acompañarnos al Casino Cirsa Valencia. Este mes de febrero vamos a estar con vuestros vinos y cavas y bueno, y especialmente para San Valentín, que lo vamos a celebrar las noches del 10, 11 y 14 de febrero, pues hemos preparado un menú y que vamos a acompañar con el cava y los vinos que nos habéis recomendado. Pues oye, muchas gracias por invitarnos y estamos encantados de estar aquí en el casino. Y para empezar, yo había pensado abrir nuestro cava, porque a mí me encanta empezar con cava. En este caso estamos hablando de nuestro cava con el que empezamos, el cava que a lo mejor más nos representa a nosotros. Sí. Es un cava Brut Nature Reserva, es de Chardonnay y Macabeo. Y el cava se llama Chozas Carrascal, como se llama mi bodega. La bodega. Entonces, es un cava muy gastronómico. A mí me encanta porque empezamos para abrir boca, limpia la boca, tiene la acidez para mí perfecta, el carbónico está muy equilibrado. Es un cava que para empezar es... Ideal. Sí, es una elección perfecta. Pues vamos a empezar a abrirlo y lo servimos. Gracias. Nosotros nos conocemos como te he dicho antes, como el vino tranquilo, Sí. y nos lanzamos a la aventura porque en Requena se puede elaborar cava con la mira, misma. tenemos aquí a Gracias, Julio. Hola, Julio. Aquí tenéis Qué pintaza. la Crema. crema de pollo. Perfecto. Espero que os guste. Pues la verdad es que yo creo que además la elección que hemos hecho para el maridaje es fenomenal, porque habitualmente pensamos que el cava es para postre o para tomar con algo de pescado, y justamente nuestro cava va estupendamente con carne blanca. Y el pollo de corral creo que es una armonía perfecta para un cava más intenso, un cava tan especial como este. Creo que es una elección maravillosa. Pues seguro que acertamos. Vamos a ver qué tal. A ver con el cava. Está estupendo, maravilloso. Perfecto, ¿no? Sí, sí, maridaje Hemos acertado, estupendo. entonces. Sí. Bueno, ahora vamos a catar mi vino Las Tres. Sí. Las Tres es un blanco que tiene 3 variedades de uva, que son Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo, por eso se llama Las Tres. La fermentación se inicia en depósitos de inoxidable, pero acaba en las barricas. Barricas todas de roble francés, de 225 y 300 litros, cada variedad por separado, y está 9 meses en barrica. Y después lo que hacemos es, hacemos el ensamblaje y lo embotellamos. Hablamos de un blanco ya con más crianza, un blanco más elaborado y un blanco que requiere comer con él. Es un blanco como el cava de anterior, sí. es un blanco gastronómico y un blanco que además evoluciona muy bien con el paso del tiempo. Pues vamos a ver qué tal marida. Es un calabacín, mini calabacín, como ves el tamaño, que quitamos la tapa, los cocemos primero al vapor para que se quede ya comestible y que esté agradable, y luego ya pues lo rellenamos con la farsa que hacemos con los chipirones, con las gambas, con un poco de verdura, cebolla, puerro, ajito y demás, y ya luego lo gratinamos. Yo creo que es fenomenal porque el tema que tenga la gamba, el chipirón con el calabacín, creo que va a armonizar fenomenal con Las Tres, porque Las Tres es un vino bastante graso, es un vino potente, y con esto yo creo que va a ser... Bueno, voy a probarlo. Muy rico. Parece que encaja bien, ¿no? Sí, es la cremosidad que tiene el calabacín con el chipirón, la gamba, que está muy bien armonizado con la intensidad de Las Tres. Exacto. Que armoniza fenomenal. Ayer estábamos en una cata en el que estábamos diciendo que es un maridaje, ¿no? Al final, el maridaje consiste en que el vino no pase por encima de la comida ni la comida por encima del vino. Pues vamos a las 8, porque al final son 8 variedades de uva distintas, lo cual es fenomenal. Lo que hemos decidido, yo creo que para el maridaje es fenomenal, porque juntando las 3 y las 8 tienes las 11 variedades que tenemos en la finca. 3 variedades blancas y 8 variedades tintas. Entonces la gente aquí en este maridaje tiene la oportunidad de catar toda la finca entera.
Ah, mira, pues aquí viene Julio. Hola, Julio. Aquí tenéis carne, una presa ibérica cocinada a baja temperatura con una salsita de trufa negra. Pues Fenomenal, pues fenomenal. ¿Vamos a probarlo? Buen provecho. Gracias. Ostras, ¿cómo se nota la trufa? Bueno, muy bien. ¡Qué bueno! Bueno, el vino es espectacular. Buenísimo, con la potencia de la trufa, lo que es la salsa, que se nota que está muy cocinada, muy a fuego lento. Es una armonía perfecta con este vino que necesita carnes intensas, potentes, porque el vino ya en sí mismo es potente. Y con la nueva añada, que este año, no es porque sea este año, pero la 2019 es una añada brutal. Sí. Estamos muy contentos. Yo creo que ha quedado muy bueno el maridaje, sí. Pues fantástico. Pues bueno, ahora vamos a el vino dulce. Es un vino dulce natural, es de Moscatel de Petit Grain. Nosotros tenemos también, aparte de la bodega que tenemos en Requena, en San Antonio, tenemos una pequeñita bodega en Francia, porque tenemos mucha vinculación con Francia. El proyecto mis padres lo empezaron en el 90 con un enólogo francés que se llamaba Michel Poudou y sigue siendo muy amigo nuestro. Michel hace ya en el 2019 ya dijo que ya no podía más porque ya es más mayor que mis padres y ninguno de sus 3 hijos quería dedicarse al sector del vino porque una es artista, el otro es informático, bueno, que al final no había un relevo generacional, exacto. Decidimos pues apostar y no conformarnos con la bodega de Requena y hacer una pequeñita bodega en Saint-Jean-de-Minegois, un poquito más ambicioso que solo elaborar vino dulce natural, porque esa zona es muy conocida en Francia como elaboración de vino dulce y ya verás como este dulce, pese a ser un vino dulce natural, el azúcar está muy diluido. Pues vamos a ver qué tal encaja con nuestro postre, todo de chocolate. Vamos a ver, mira. Ay, Para Julio, terminar. qué maravilla. Chocolate, brownie con ganache de chocolate y salsa de naranja y miel. Ah, estupendo. Pues lo que nos ha presentado Julio, el plato, yo creo que va a maridar fantásticamente bien con nuestro muscat, porque al tener ese toque de naranja ácida, creo que con el dulce, que no es tan dulzón como nosotros, como a lo mejor te esperas que va a ser un moscatel de grano menudo, es una armonía perfecta. Pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado este día y bueno, por haber ofrecido Chozas Carrascal como complemento a este menú que hemos elaborado para San Valentín y que oye, los clientes que vengan a disfrutar de nuestro menú los días pues del 10, 11 y 14 de febrero van a tener esa armonía, ese maridaje de un menú elaborado aquí con el casino con vuestros vinos y cavas de Chozas Carrascal. Bueno, un placer, Íñigo. Primero conocerte, que nos lo hemos pasado muy bien. Además que tenemos familia... ¿Has visto? Qué fuerte. Qué pequeño es el mundo. Madre mía, es que no se puede hablar. Y la verdad es que bueno, siempre es un placer venir aquí y yo creo que la elección que hemos hecho tanto de los platos como de los vinos, creo que hemos acertado, la gente disfrutará, que es lo que realmente al final nosotros nos dedicamos a repartir felicidad. A repartir felicidad. Muy bien, pues vamos a brindar y hasta la próxima. Exacto. Muy bien, muchas gracias.